Hola, buenos días, estamos a 28 de diciembre y bueno, otro directo más o menos improvisado en este canal en que hablamos pues de libros, de cómics y el otro día pues en un directo que quería bastante necesario por todo el tema de las desgracias que estamos viendo en la Franja de Gaza, en Palestina. Pues bueno, comentamos un texto de Gilles Deleuze sobre Arafat y la guerra del Líbano. Un texto súper anticipatorio de lo que iba a pasar en los siguientes 30 años, ¿no? Y me atrevería a decir que un texto en el que, pues bueno, es posible rastrear los orígenes de lo que estamos viendo hoy en día, la auténtica vergüenza de la guerra en Palestina. Más que una guerra, una operación militar, porque no hay dos bandos. Un conflicto en el que se está culpabilizando a los civiles como si fueran parte de la organización terrorista bueno, escaló el actual pico, ¿no? de violencia, porque nunca ha acabado de haber paz, ¿no? en ese momento, por la situación en que viven los ciudadanos palestinos, ¿no? Y bueno, el otro día en un directo que luego colgué en YouTube y que seguramente vaya a pasar a audio, lo vaya a pasar a audio para subirlo a iVoox como podcast, pues comentamos ese texto de Deleuze y después un texto de una autora analizando pues la postura política de Deleuze, un autor al que se le ha achacado muy a menudo pues ser pues un posmoderno, un tipo que se compromete poco, pues en este caso nada más lejos de la realidad, ¿no? Hoy vengo a traer un autor también bastante comprometido a su manera, ¿no? Se le achaca que suele hacer pues juegos con el lenguaje y con la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Como es Derrida, ¿no? Y vamos a ver el libro de Laura Llevadot sobre Derrida. Un libro que ya comentó la divulgadora Filosofía con Flow en YouTube. Creo que se llama Ver en Castellano. Y bueno, es un libro que para un autor tan denso como Derrida es bastante accesible, ¿no? Que básicamente deja muchos de sus conceptos muy claros, muy a pie de calle, ¿no? Se trata de este libro, Pensamiento político postfundacional, Jacques Derrida, Democracia y Soberanía, ¿no? Y aunque comienza con el lenguaje, que es clave y bueno, es central, ¿no? en la filosofía de Derrida, yo quería traer precisamente el capítulo sobre la hospitalidad, ¿no? En un momento en que tenemos una crisis de refugiados por la guerra Ucrania, la guerra Siria y la guerra de Palestina, y no nos olvidemos de Libia o otros conflictos. Y dice Laura Llevadot, que es una filósofa catalana y profesora de universidad: hospitalidad y hostilidad, a pesar de presentarse como antónimos, se conjugan a menudo en un mismo tiempo. Derrida nos habrá recordado primero en su seminario inédito llamado significativamente Hospitalité y después en el diálogo con Dufour-Mantel, publicado con el título La hospitalidad, que el prefijo hostis designa en sus orígenes tanto al anfitrión como al enemigo. Aquí vemos que Derrida suele disfrutar de estas aparentes contradicciones, ¿no? O paradojas, ¿no? Nosotros querríamos creer en todos nuestros gestos hospitalarios cuando acogemos en casa al amigo o al amigo del amigo que todavía no conocemos, cuando nos manifestamos en contra de las políticas migratorias europeas, cuando llegáramos ante la imagen televisiva de un niño de 3 años ahogado en una playa del Mediterráneo. Queríamos recordar que también nosotros, nuestros abuelos y bisabuelos, se vieron abocados a emigrar, forzados por la guerra, después de la dictadura,
años más tarde por el paro. Querríamos pensar que nuestros exiliados fueron bien acogidos allí donde llegaron, que no les esperaban campos de concentración, ni explotación ni humillación. También que la hospitalidad se refiere solo al extranjero, que al gitano aquí, por ejemplo, no le debemos hospitalidad porque es de aquí, como tampoco se la debemos a un perro. Bueno, ahora pasa a hablar de una anécdota en que, estando en Argelia, precisamente Derrida y una familia eh, amiga, ¿no? Franceses, pero judíos también, y franceses colonos, y minoría en todas partes, ¿no? En Francia eran minoría, eran no franceses, y en Argelia eran los colonizadores y tampoco eran de allí, ¿no? Pues cuenta como en venganza, pues por esa cuestión colonial, pues niños árabes lapidaron a un perro, ¿no? Y cuenta como pues todo esto marcó bastante a las dos familias y dice, un perro recibe una paliza. Eso es todo, diréis, y no obstante, ese relato de infancia contiene en su seno toda la tragedia de la hospitalidad y de la hostilidad. Decía Adorno que el fascismo empieza el día en que se maltrata a un animal, y con esta afirmación parecía rozar la exageración, pero lo cierto es que se quedó corto. Derrida nos enseña que el fascismo empieza mucho antes, justo el día en que trazamos los confines físicos o mentales, pero solo mentales entre unos y otros, los nuestros y los otros, el día en que creemos en nuestra pertenencia a unos otros. Y eso es verdad incluso cuando acogemos al otro, cuando, como los hermanos Ciox, preparaban aquella suave cestita para aquel perro veloz que no se dejaría atrapar. En ese recuerdo de infancia, situada en la Argelia colonial que vivieron Derrida y Ciox, las fronteras no dejan de multiplicarse, el hombre y el animal, lo doméstico y lo salvaje, los árabes y los judíos practicantes y los judíos sin más, los franceses y los judíos, practicantes o no, Occidente y Oriente, el colonizador civilizado y el salvaje colonizado, el hermano y la hermana, la casa y el afuera, etc. Y que el acercado borde de cada una de estas polaridades tiene lugar una violación. Si las violaciones se perpetran una tras otra, no es por barbarie ni maldad. El discurso marista, como Derrida se prestará a demostrar, siempre resultará aquí impotente, sino porque la división categorial supone ya una jerarquía, un dominio del primer término sobre el segundo, el del hombre sobre el animal, el del francés sobre el árabe que se vengará a su vez ejerciendo su dominio en tanto que hombre sobre animal, el del judío que goza de casa y perro sobre el árabe que trabaja para él, el del francés sobre el judío no tan francés a quien se acabará retirando la nacionalidad bajo los efectos del decreto de Vichy. Es la frontera, la división entre los unos que relegan a los otros, la alteridad, el origen de toda violencia. Los umbrales no separan nunca diferencias como se suele creer, los umbrales trazan en todo caso identidades ficcionales, nos inducen a pensar que uno pertenece a tal o tal otro grupo, que uno posee una identidad y que en función de esa pertenencia se puede decidir o acoger o rechazar. La casa donde habitan los míos y su afuera, de donde los otros provienen y piden entrar, estarán siempre comprometidos con ese fascismo originario, de la misma manera en que lo están los estados-nación, que toman la casa como su modelo fronterizo identitario. De este fascismo hablamos precisamente cuando decimos con Derrida que hay que deconstruir la metafísica, que la deconstrucción no es un ejercicio filosófico reservado a académicos afrancesados, que la deconstrucción es una tarea política que trata de combatir la crueldad macabra de nuestro modo de pensar y actuar. De construir la metafísica, ese pensamiento binario en que el primer término funciona como operador de exclusión y dominación del segundo. Veo aquí en el chat que hay una especie de bot, me parece. Bueno, que voteen. Es también empezar a deconstruir nuestro concepto de hospitalidad, mostrar que ésta no puede ser pensada fuera de esa violencia, que la hospitalidad ha estado vinculada desde siempre a la hostilidad. Dejar entrar en mi casa y o cerrar la puerta al extranjero pertenece a la misma lógica de la identidad y de la pertenencia. Que mi casa sea mía, de la que soy propietario y señor, que habiten en ella los míos. Judíos, árabes, franceses, humanos, es algo que vinculará para siempre la hospitalidad con la exclusión y con el fascismo, a menos que aprendamos a pensar de otra manera. Debemos a Levinas, nos lo recuerda Derrida, en Adiós a Emanuel Levinas, Palabras de acogida,
La primera tentativa de concebir la hospitalidad más allá de esa lógica del dominio y de la soberanía. Esto, que parecía un derecho fundamental, la defensa de lo mío y de los míos ante la amenaza del otro, es en realidad el germen de la violencia y la palabra de adiós a la ética. Esto lo estamos viendo no solo ahora mismo en Gaza, en ese nosotros contra ellos, ¿no? Lo estamos viendo casi en todas partes, ¿no? El conatus spinozista o jovesiano, el derecho a preservar la propia existencia, tendría que ser comprendido como el principio ontológico que sume a Occidente la barbarie. Cuando Levinas afirma que la ética precede a la ontología, cuando afirma que el yo, el sujeto o el nosotros, ante la llamada del otro, es antes que nada un rehén de su huésped, una expresión que Derrida repetirá muchas veces, el sujeto es un rehén, no es un mero buenismo voluntarista e impotente lo que rige ahí. Para comprender esa afirmación, que la hospitalidad, la ética, consiste en responder la llamada del otro, que ante el otro la responsabilidad precede a cualquier derecho de defender la propia existencia, basta con remontar el río un poco más arriba y cuestionar el principio del conatus que ha regido nuestra ontología, nuestra moral, nuestra política, nuestro colonialismo, nuestro racismo y nuestras incontables guerras. Antes de afirmar el derecho a la existencia, el derecho de lo mío y de los míos, habría que considerar si miseria en el mundo no consiste siempre ya en la usurpación del lugar del otro. Lo que me apresuro a defender de sus ataques reales o imaginarios, ¿acaso no ha sido arrebatado ya el lugar que otro hubiera podido ocupar, pero que por razones totalmente azarosas, arbitrarias, contextuales, lo ha acabado ocupando yo en su lugar? Si yo soy la que escribe aquí, la que dispone de tiempo para hacerlo, de la educación recibida, de los medios materiales que me lo permiten, ¿no es siempre en el lugar de alguien que no lo ha podido hacer y que quizá justo ahora se está hundiendo en una patera? Si yo puedo escribir ahora y vosotros leer, hablar mientras tomamos tranquilamente un café, y aunque el pensamiento es crítico y vuestras conversaciones también, ¿acaso no lo hacemos pagando el precio de un privilegio completamente arbitrario, que os distancia del senegalés muerto en la cuneta, de la mujer asesinada en Ciudad Juárez, o simplemente del viejo del tercero que pasa sus días confinado en su apartamento, consumido en su soledad? ¿O es que nos merecemos quizás estar aquí, hoy, yo escribiendo y vosotros leyendo, pensando, tomando un café, mientras otros son explotados, muy humillados, maltratados, violados o asesinados? ¿Acaso nosotros nos merecemos más? Nadie se merece nada. Siempre estamos en el lugar del otro. Cada uno de nuestros privilegios paga el precio de la explotación despiadada de los otros. Eso es lo que permite pensar la hospitalidad incondicional como un deber inexcusable, como trasfondo primero de toda ética. Esto también lo vemos en nuestras propias sociedades. Ahora mismo, a 3 manzanas de distancia, yo tengo un CIES, ¿no? Un centro de internamiento de inmigrantes, en donde pues, los derechos de asilo y acogida están siendo pues bastante discutidos, ¿no? Y luego tenemos esos discursos de Josep Borrell de la Europa que es un paraíso, un vergel, que está siendo amenazada por los bárbaros de fuera, ¿no? Y todos estos discursos van calando y nos van haciendo más duros con los extranjeros, más racistas, más aporafóbicos, más intolerantes. A pesar de nuestra inocencia intencional y consciente, a pesar de que no seamos nosotros quienes directamente asesinemos y matemos al otro, siempre somos cómplices de su muerte de un modo u otro, sobrevivimos como culpables. Fue esta conciencia de culpabilidad estructural la que desnudó la escritura de Primo Levi, la que tras su experiencia en Auschwitz lo impulsó a escribir Sisto su nombre. Los mejores, los inocentes, murieron todos allí. Se dejaron morir porque no hicieron lo abominable necesario para sobrevivir, como por ejemplo robar los zapatos de un cadáver. Ninguno de los supervivientes de los campos de exterminio puede considerarse inocente. Algo terrible y doloroso, no humano en su acepción clásica, que ya deberíamos abandonar, tuvieron que hacer para defender la propia existencia, para sobrevivir a la SOA. Por eso, Primo Levi, después de dar testimonio de la experiencia de los campos, a la que nadie concede crédito hasta que tiene lugar, como el apedramiento del jardín de Ciox, se suicidó. Pensar que eso solo pasa en momentos extremos, que el nazismo es cosa del pasado, que hoy en día estamos vacunados contra la barbarie, es apartar la mirada ante la atrocidad estructural que sostiene cada una de nuestras privilegiadas existencias. Lo que escribimos, creamos obras, leemos, hablamos y tomamos café, si fuéramos consecuentes como lo fue Primo Levi, tendríamos que limitarnos a denunciar, dar testimonio y después quitarnos la vida, dejar paso al otro que no es ni mejor ni peor que nosotros, pero al que le habremos usurpado, no obstante, desde siempre su lugar. Esto es
un movimiento un poco, un poco extremo de Derrida, pero resulta competente. Decir que nosotros estamos aquí por azar y que podríamos estar en Ucrania y que nuestros abuelos tuvieron que vivir lo que están viviendo en Gaza, ¿no? Hola, Nudo. Hola. Hola, Nudo Media. Estaba aquí intentando ser constante a pico y pala, como hablamos ayer. Y bueno, hablando un poco del directo que hice el otro día sobre Gaza, sobre el texto de Gis Deleuze sobre Gaza, un texto que recomiendo totalmente, un texto de los 80 sobre Arafat y la guerra al Líbano, pero que podría estar escrito ayer. Y ahora hablando un poco este libro de Llevadot sobre Derrida, como un pensador que no es solo posmodernidad y mirar el texto y remirarlo y deconstruirlo, sino que es un pensador muy apegado a la ética política del momento, muy concreto, muy que se moja, o sea, y que no rehuye a la historia y tiene un libro como Espectros de Más, que es súper denso, pero que le dice a Fukuyama, ¿cómo que la historia se ha acabado? Eso nada, la historia sigue aquí y nos estamos pringados en ella y manchados en pura historia y con la sangre de los pueblos, ¿no? Y hablando de Borrell dándole coscorrones. Gracias por pasarte, Nudo. Este principio de hospitalidad, raíz de toda ética, que no se limita a una moral, permite en su radicalidad minar todas las trampas que nos tramamos para abrir y cerrar puertas de lo que continuamos llamando nuestra casa cuando en realidad no hay casa sin explotación ni violencia. Bueno, esto por aquí, creo que por ser un poquito denso, habría que resumirlo un poco, ¿no? Porque no es un pensador que sea precisamente eh, bueno, ligerito, ¿no? Pero bueno, hablando un poco sobre cómo se normaliza el racismo al que viene escapando de la guerra, ¿no? Es una exigencia aquí y ahora, una necesidad indefectible acoger al arribante, decir sí a la llegada que altera, que hará que nosotros ya no seamos nosotros porque, sobre todo porque nunca lo hemos sido, nunca hubo un nosotros, nunca hubo casas que no fueran levantadas sobre los cadáveres de otros, nunca hubo pan que no fuera robado. Nunca nos merecimos nada que ahora tuviéramos que preservar. El arribante nos recuerda nuestra propia alteridad. Llega para alterar nuestra creencia en el derecho del anfitrión. Ese que se otorga el derecho de custodiar las casas y las fronteras. Ese que se atreve a anunciar de que de fuera llegaron y de casa nos sacaron, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto, y quería bajar un poquito a tierra este texto un poco más. Y eso que Llevadot se simplifica en el buen sentido, ¿no? Los textos de Derrida. Quería traer un cómic precisamente sobre la experiencia del exilio, ¿no? El exilio español en la guerra civil, el exilio de una persona insigne, ¿no? Bastante, bueno, señalada, un político que intentó defender la democracia y que bueno, cuando estaba en Francia intentaron deportarlo de mil maneras y hubo políticos de México que ayudaron y que dieron un poco ese abrir puertas, abrir fronteras y abrir los brazos, ¿no? Al otro. Y se trata de Plomo Igualda, entierro mexicano de hazaña en Francia, ¿no? Este cómic de Juan Arete y Manuel Graney. Eh, y no quiero dejar pasar que es un cómic de GP Ediciones. Un cómic una editorial que está bastante implicada y que bueno, eh, sin la cual no podría rescatarse este tipo de cómics con un mensaje de no olvido, de no olvidar nuestra historia, de no olvidar que fuimos exiliados y fuimos muchos derrotados por el fascismo y tuvimos que huir, tuvimos que buscarnos un poco la vida y tuvimos que ser extranjeros, y vivir en la precariedad de ser españoles en la distancia y la precariedad de la huida constante, ¿no? Y bueno, pues aquí en este cómic súper interesante, súper didáctico, yo estoy muy fascinado, bueno, aquí.
Vemos los viajes de Azaña por Francia. Estoy muy fascinado del cómic como herramienta didáctica. Herramienta didáctica y herramienta de memoria, ¿no? Y tengo por ahí también María Jabalina, que es sobre un anarquista de Sagunto que asesinaron en la posguerra. Y, y lo comentaremos otro día, ¿no? Es un cómic de, pues, de Astiberri, de la editorial Astiberri. Y bueno, aquí vemos en la contraportada pues todos los personajes que salen o que tienen un protagonismo, desde Manuel Azaña, desde Luis Companys, Juan Negrín, Serrano Súñez en otro bando, ¿no? Petén, también en otro bando. Dolores Ibarrurri, que no se portó pues muy bien con Azaña. En cambio Negrín pues lo ponen bastante bien, bastante de ser, pues políticamente no estar en la misma onda, pero tener un acercamiento y irlo a visitar a Azaña en ese exilio y decirle que debería exiliarse a México, debería Negrín ayudarlo, darle salvoconducto y bueno, es terriblemente potente, ¿no? Este cómic. Con un dibujo bastante brusco, bastante. Pues casi que aquí veis el combate se ve, ¿no? Se palpa en las calles. Y bueno, dando voz a unos y a otros. Y eso es lo verdaderamente interesante. Y reconociendo pues ese momento del exilio en que muchos acabaron en el camp de Archilers o en otros campos de concentración de la Vichy, de la Francia de Vichy, y otros pues estaban libres pues de puro milagro, de estar de estar escondidos, de estar ayudados por la resistencia. Vemos aquí pues a ver, el día Europa en guerra. Y bueno, yo valoro muchísimo la experiencia didáctica de enseñar a las nuevas generaciones pues todo lo que ocurrió, ¿no? Y no podemos olvidar, no podemos dejar en el olvido, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que le dice: amigo Negrín, agradezco su ofrecimiento, pero no puedo levantarme y menos embarcar. Eh, ya ha hecho usted convenir más que muchos amigos, ¿no? Vemos aquí a Azaña en cama y que le dice a Negrín pues que muchas gracias por haber ido y por ofrecerle a embarcar, ¿no? Y también esa ese gran papel que tuvieron los políticos mexicanos. México estuvo a la vanguardia de los derechos humanos en aquel momento y hay que reconocérselo y tenemos una deuda impagable con Lázaro Cárdenas y con muchos diplomáticos que estuvieron aquí y no podemos olvidarlo, ¿no? Aquí pues Pedro Urraca creo que es el diplomático que, y Luis Ignacio Rodríguez. Hay que recordar, Luis Ignacio Rodríguez era el embajador en Francia. Y bueno, pues recomendado, Plomo y Gualda, un cómic histórico, ligerito. Y es una experiencia para recordar que nosotros fuimos refugiados, que nosotros fuimos el otro, nosotros fuimos el sudaca, nosotros fuimos el negro, nosotros fuimos el indeseable, fuimos el que llegaba y no tenía donde caerse muerto y si no es por las redes de solidaridad de otros inmigrantes y de la gente más consciente y tal, de los pueblos que nos acogieron, especialmente en Francia, en México, en Portugal, en Portugal menos porque estaba Salazar, pero bueno, en Francia sobre todo los elementos de la resistencia, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Es simplemente seguir con lecturas y con cosas que os puedan interesar. Y recomendar sobre todo el vídeo otro día de Gaza. Porque creo que es un tema clave ahora mismo. Estamos viendo el gran desprestigio. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí.